Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos comentando sobre el último video que vamos a hacer en esta serie de cumplidos, y el nombre del video es Redención de Israel. Hablamos de parte de restauración de Israel, de algunos ciclos que hemos visto, pero ahora vamos a hablar de la redención final de Israel y cómo la Biblia nos habla. Y tenemos muchos pasajes que apuntan a el día del Señor, a ese tiempo del fin, y cosas como esas que nos dejan saber que está refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche vamos a hablar sobre este tema. Vamos a comentar como siempre hacemos, y vamos a ver qué encontramos para continuar aprendiendo. Así que vamos al primer display. Ok, como dije, la redención de Israel. Y vamos a comenzar con el pasaje de Hechos. Básicamente vamos a mostrar un poco de la historia bíblica, ¿verdad? Y las cosas que mencioné. Algunas cosas quizás van a ser un repaso para presentar el punto que hemos traído a través de toda esta serie, y cerramos hoy con esto. Vamos a leer nuevamente Hechos 2 del 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Recuerdan que esto lo comentamos ya. Y en los postreros días, esa frase que nos indica que habla del futuro, ¿verdad? Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sabemos que esto es parte de lo que Pedro dijo en su mensaje ese día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que como lenguas de fuego se posó sobre cada uno y le dio diferentes lenguas para que pudieran hablar. En ese momento fueron idiomas que otros pudieron entender y recibieron el mensaje. Pedro lo menciona como que esto es lo que dijo el profeta Joel. Pero él no dijo este es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, sino que esto él lo mencionó. Y en ese tiempo ellos experimentaron eso, recibieron poder, porque Jesús mismo les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban poder. Y fueron impartidos por el Espíritu Santo, y cada uno recibió como le fue dado. Pero esa no es la última instancia. De otra manera, si eso fue el final de la manifestación del Espíritu Santo, entonces nosotros no hubiéramos recibido el Espíritu Santo. Mas cuando fuimos salvos, el Señor nos selló con su Espíritu. Y eso lo podemos leer en las Escrituras. Y entendemos que en el tiempo en que Jesús esté por regresar a la tierra, diferentes situaciones como las que menciona aquí, de prodigios en los cielos y señales abajo en la tierra, se verán. Inclusive dice que derramaré de mi espíritu y profetizarán. Yo entiendo que esa palabra la mencionamos y la gente enseguida pone una cara y se arruga y no quiere saber nada de eso. Y yo comprendo que es por el abuso que se tuvo, cuando muchos, no sé qué estaban pensando, porque tratar de sacar ventaja de algo que no es tuyo, que es del Señor, y luego decir así dice el Señor o otras frases similares, creo que no saben lo que estaban haciendo. Desgraciadamente, la palabra nos dice que pensemos la palabra de los profetas. Y si el profeta no resulta ser profeta porque la palabra no se cumple, en ese tiempo era apedreado y ya salían de esa persona. En este tiempo nos queda a nosotros ignorarlo
y dejarlo que él continúe su rumbo. Sabemos que lo que está hablando no es cierto. Ahora, si usted está equivocado y vive su vida buscando que alguien le dé una palabra como lo oímos por ahí, yo le llamo un oráculo. Es lo mismo que ir a que le lean las cartas, o que le tiren los caracoles, o le lean la palma de la mano. ¿Por qué? Porque si la persona le dio un mensaje que no se cumplió, que no es cierto, entonces esa persona es un falso profeta. Y muchos se pueden enojar, pero es lo que la palabra dice. Y de nuevo, queremos mantenernos junto con lo que la palabra dice. Pero sí dice también que en aquellos días profetizarán, porque dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Usted inmediatamente puede caer en una crisis y querer decir, ya toda la profecía está escrita en la Biblia. Sí, es cierto. Toda la profecía necesaria para nosotros comprender el Evangelio y comprender lo que el Señor va a hacer en el futuro están escritas. Y hemos estado hablando sobre esto. La hemos visto repetirse a través de la historia en ciclos, para que sepamos claro qué es lo que el Señor quiere hacer, para que entendamos, para que cuando veamos lo mismo sucediendo una vez más, podamos saber que es relacionado a esa profecía. Y sabemos que es cierta. Sabemos que Dios es veraz y que todo lo que Él ha dicho se ha de cumplir. Me estoy tomando mucho tiempo, pero creo que quiero sentar la base de que no debemos de asustarnos al escuchar cosas como esta, porque no sabemos que esa profecía que va a haber en ese tiempo sea una profecía de simplemente dirección para la iglesia. Dónde estar, dónde no estar, qué hacer, porque la iglesia va a pasar la tribulación y será perseguida. Quizá usted difiera de lo que yo estoy diciendo, y le voy a ser sincero, a otros les he dicho, yo quiero estar mal, y que sea cierto el que nos vamos para el cielo a celebrar fiesta por 7 años. Pero eso no me suena como al Dios que yo conozco, donde nosotros celebramos mientras otros sufren. Él no hace acepción de personas, y creo que los que se quedarán aquí y los que pensamos que nos vamos a ir, puede ser que estemos en el mismo nivel de pecado y haya muchas sorpresas, y aquellos que están seguros que van a ir al cielo terminen con otra situación en su vida. Y no es lo que queremos. Al contrario, queremos que todos procedamos al arrepentimiento y que todos podamos recibir ese galardón y que a todos se nos diga, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Pero la palabra, de nuevo, menciona otras situaciones y sabemos que lo que está escrito se ha de cumplir. Así que orémosle al Señor y vivamos vidas piadosas delante de Él. Bueno, vamos a continuar porque de otra manera continuamos aquí en este proceso y la prédica del Evangelio la guardamos para otro momento, aunque es importante. Por eso a veces lo hago. Esto también es relacionado a lo que vamos a ver aquí en Deuteronomio. Lo mencionamos también en los videos previos. Vamos a leerlo y discutimos un poco. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto, pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruido. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá
ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquí vemos las promesas que él le hizo a Israel desde el Éxodo, desde el periodo del Éxodo. Moisés escribe el Deuteronomio. Lo que está diciendo es que él conocía el corazón de ellos y sabía que eventualmente ellos se iban a apartar y le iban a ser infiel. Y que como él es un Dios celoso y es fuego consumidor, ellos iban a ser castigados. Y vimos los ciclos de castigo, cómo fueron llevados en exilio y muchas otras cosas. Y yo les dije que la palabra todavía apunta a una situación terrible que le sucederá nuevamente a Israel, antes de que el Señor regrese y de una vez y por todas estas profecías se cumplan finalmente, total y completamente. Y fíjese que cada una de estas profecías termina siendo un detalle de salvación para Israel. Hay personas que no les gusta esto, pero el Señor los va a salvar. A lo mejor hay personas que no le agradan que yo haya recibido gracia de parte de Dios y me haya salvado. Pero Él lo hizo. Es el mismo ejemplo. Yo no soy Israel, yo soy una persona que quizá puede llamarle hasta insignificante. Siervo inútil, llámeme. No me ofende en lo más mínimo. Pero el pensar que Dios no va a salvar a Israel, o que no pueda salvar a Israel, o que usted no quiera que lo salve, son cosas contrarias, son cosas negativas, son cosas que no representan a Dios. Dice aquí que Él los va a salvar. Entonces, ese remanente que quede, que no sea destruido, y aquellos que sean esparcidos y llevados prisioneros, recibirán la libertad, y Él salvará a ese remanente. ¿Cómo? Quitando las escamas de sus ojos para que ellos puedan ver como usted y yo vimos. Porque muchas veces hablamos y pensamos que Israel no ha recibido una ceguera temporera y parcial. En ese momento será quitada esa ceguera y ellos podrán ver al que traspasaron. ¿Le suena por conocido Zacarías? Nuevamente, veremos estas profecías cumplirse. Esta es la parte de la historia bíblica que muestra la restauración de todas las cosas. Isaías también en el versículo 14, versos del 15 al 20, lo leímos también anteriormente. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Esto es lo que discutimos. Recuerda las fotos que le mostré. Yahya Sinwar es un ejemplo de esto. Él hizo estas cosas y lo describe en este pasaje. Y no implica que Yahya Sinwar fue el anticristo, que ya fue muerto y ya terminamos con esto. Es como decir que cuando se peleó contra Goliat, mataron un anticristo y ya todo pasó. Cuando Faraón murió en las aguas del Mar Rojo, ya murió el anticristo y todo se acabó. De igual manera, si hubiéramos visto las sombras de Cristo en el Viejo Testamento y dijéramos que Moisés o David fueron sombras de Cristo, entonces cuando ellos mueren, todo se termina. Es el mismo concepto. Sabemos que fueron sombras que nos mostraban cómo eventualmente llegaría ese Mesías. Y cuando nace en Belén, se cumplen muchas de las profecías y vemos muchas de las cosas que están hablando que Él hará. Algunos piensan que ya las hizo. Bueno, sucedieron en unos ciclos, en momentos donde Él no era quien estaba llevando a cabo eso, sino el ángel de Jehová.
Así que cuando dice que el Señor, que dice que Jesús, que el Mesías libertará a Israel, será físicamente Jesús, el Mesías. Yeshua será quien venga y complete esta profecía. Bueno, continuamos. Usted ve aquí, esta es la destrucción que hubo en Gaza. Esa destrucción la causó Israel y también la causó el líder de ellos, Yahya Sinwar, al no permitir que ellos le permitieran salir a los rehenes que ellos tenían, que ellos simplemente aceptaran lo que estaba sucediendo. En muchas ocasiones Israel trató de que simplemente el pueblo mismo les entregara a estas personas que habían hecho los ataques contra Israel, pero todos estaban bajo esa opresión de sus líderes y de lo que les enseñan desde pequeños. Están indoctrinados en algo que no es correcto. Y eso no es solamente allá. Acá también estamos indoctrinados en muchas áreas y no pensamos por nosotros mismos, no leemos, no estudiamos y creemos todo lo que se nos dice. Y eso no es saludable. Entonces nosotros debemos de estudiar, debemos de, en el caso de las escrituras, tenemos muchas maneras de poder ver lo que está escrito y entender lo que el Señor quiso decir. Vamos a seguir. De estas personas que regresaron de Gaza, pues tenemos este ejemplo. Emily Dimari, ven, sus dedos fueron mutilados durante el tiempo que ella estuvo allá. Y como ella, pues hay muchos ejemplos de otros. Simplemente quise mostrar una foto. Hay un comentario de una joven que está en el hospital. Ya cuando regresó, se encuentra con su padre. Y lo que ella dice, de verdad es triste, pero pues es lo que, como ella celebró ese momento de poder ver a sus padres nuevamente. Ella dice: Abba, regresé viva. Y pensar que no todos pudieron decir a sus padres: Abba, aquí estoy y estoy vivo, porque muchos murieron en cautiverio y sus padres simplemente recibieron un cuerpo que llevaba meses en descomposición y simplemente lo que pueden hacer es darle sepultura a un cuerpo. Pero dele gracias a Dios que usted no ha tenido que pasar por situaciones similares. Son cosas tristes en esta vida, pero hay una cosa que sí debe de traer mucho gozo a nuestra vida, y es que Jesús pagó nuestra deuda. Él murió en la cruz por tus pecados y mis pecados, y a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Y si todavía no lo conoces como tu Salvador, Él está a tu puerta tocando. Responde. De la misma manera podemos ver que cuando hablamos de diferentes personajes que identificamos como posibles anticristos, uno de los que hablamos fue el que llamamos el Rey del Norte. Recuerda ese video que hicimos y hablamos sobre el personaje que muchos dicen que fue el anticristo y que ya esto sucedió y que, bueno, todo el mundo trata de leer las escrituras y de analizar. Y el caso de Antíoco Epífanes es claro que podemos ponerlo como una sombra del anticristo. Pero de nuevo, si tratamos de darle finalidad a cada una de estas profecías y decimos que se cumplió todo en ese año 167, fue antes de que naciera el Mesías, y como que no cae muy bien con la profecía de las 70 semanas, pero sí está relatado posiblemente en el capítulo 8 de Daniel, en el capítulo 11 tenemos diferentes cosas que apuntan a esa situación. Pero con la destrucción de este personaje no terminó la amenaza del anticristo, de ese enemigo que eventualmente Yeshua, Jesús, el Mesías, será quien lo destruirá. Así que no podemos decir que estas
cosas se cumplieron totalmente, sino de nuevo vuelvo y menciono en la manera que lo vengo presentando, es que fueron sombras y lo vimos a través de esa historia. Se fue conocido como el Rey del Norte en ese momento, pero todavía esperamos que otra persona se levantará y será un ataque similar o basado en las mismas profecías. ¿Me comprenden? Bueno, ¿qué más puedo decir por aquí de estos pasajes? Vamos a comenzar para compensar con el tiempo que hablé de otras cosas. Eso es la parte histórica que le quise presentar. De algunas cosas ya las habíamos mencionado y de una recapitulación de cosas y de cómo vemos las profecías a través de la Escritura, desde Génesis 3:15 hasta la consumación de todas las cosas. Así que vamos a ver cómo nos habla de esa redención prometida a Israel para un futuro. Piense si alguna de estas cosas usted pudiera verlas en cosas que sucedieron. Bueno, el retorno de estar en el cautiverio, retorno de la deportación y cosas como esas, quizás son eventos donde pensamos que aquí se pudo haber cumplido algo. Cuando Israel vuelve a ser nación, en ese momento se pensó que muchas de estas profecías se estaban cumpliendo. Hoy día no tienen importancia porque muchos piensan que Israel no tiene nada que ver ya con el plan de Dios. Pero las profecías todavía apuntan a una salvación futura y, como dije, no necesariamente esto será para todo el pueblo, aunque si lo es, yo voy a estar gozoso y voy a celebrar y voy a adorar a Dios porque Él ha cumplido todas sus profecías. Si Él salva a un remanente, yo voy a darle gloria a Dios y voy a celebrar porque Él ha sido justo y fiel. Así que si Él no me hubiera salvado, yo no hubiera podido quejarme de nada, porque yo no merecía nada. Pero nunca me voy a quejar porque el Señor salve a otra persona. Lo único que voy a decir. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pelea. Cuando hablamos de eso, a la gente no le agrada que mencionemos a Jesús como un guerrero, como a uno que viene a establecer un reino y que va a matar a sus enemigos. Pero es lo que encontramos en las Escrituras. Para más, desde Génesis 3:15 dice que Él le aplastará la cabeza al enemigo. Esa es la descripción que usa. No estoy diciendo que estas cosas vayan a ser literales, pero lo está señalando en base a cómo se hacían las cosas en el tiempo que se escribió las Escrituras. Así que la guerra era algo cruel, se mataba a la gente con espada. Créame que usted no va y lo da una pulladita así, ya, ok, te sacamos de la guerra y viene el próximo. No, era algo cruel, sangriento. ¿Qué le puedo decir? Esa es la realidad de lo que leemos, porque se nos presenta como en un poema o se nos presenta con una metáfora o una hipérbole, exagerando algo. Esas son maneras de escribir, pero lo que está tratando de presentar lo podemos entender. Y esto nos lo presenta de esta manera. Ese es el Jesús que va a retornar acá, el fiel y verdadero, a darle finalidad a todas estas profecías que todavía no hemos visto el fin total y a establecer su reino con justicia y destruir a todos sus enemigos. Vamos a la próxima. Zacarías 14:3 dice de esta manera: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Saldrá Jehová, está hablando como Dios Padre, y dice que Él peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea que ya Él estuvo en la batalla, o fue el ángel de Jehová quien estuvo en la batalla. De todas maneras, lo que estoy tratando de presentar
es que ya él estuvo en batalla anteriormente. Porque hubieron ocasiones en que él le dijo al ejército de Israel, simplemente estad quietos y ved la salvación que Jehová ha presentado hoy. Y él mataba a todos los enemigos. En un momento dado, me parece que fueron 175, pues fueron 75,000 personas que mató, 175, no recuerdo el número, pero recuerdo la historia que los leprosos fueron y encontraron a todo el mundo muerto, o se habían ido corriendo y habían abandonado todo. Y eso no lo hizo el ejército de Israel, eso lo hizo el Señor. Así que, de nuevo, le estoy presentando esa imagen de ese guerrero que retorna para establecer su reino, para juzgar a todos y para pelear contra sus enemigos. Sofonías 3, 16, 17 nos dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto suena a una celebración. Esto me recuerda el pasaje donde el rey David danza y no le importa que lo estén viendo. Y él danza y se quita su ropa y se humilla y dice: me haré más vil por causa de Jehová. Cuando su esposa lo confronta. Dice que el Señor se gozará. En medio de ti, Jerusalén. En medio de ti, Sión. De nuevo, muchos pensarán que esto pudiera ser la nueva Jerusalén. Esto es de manera espiritual. Dios no va a bajarse de su trono para danzar ni para hacer ninguna de estas cosas. Jesús no va a hacer nada de eso. Yo creo que sí. Me perdonan, pero yo creo que yo siempre he dicho al Señor que no es que yo tenga sueños ni nada, pero soy un soñador. Escucho todas estas cosas y puedo imaginarme estas situaciones pasando. Puedo imaginarme esas batallas, esos escuadrones puestos en orden de batalla, moviéndose, haciendo un flank, como lo llaman en el ejército, y como lo practicábamos nosotros, también unos movimientos laterales para poder ganar la batalla. Todas estas cosas yo las puedo imaginar. Y de nuevo, hay muchas cosas que quizás sean simbólicas, hay muchas cosas que quizás sean poéticas, pero el significado es ese. Él viene a celebrar, en el otro, él venía a juzgar, él venía a pelear. Estas cosas las veremos, como dije, cada profecía ha de cumplirse. Veremos un cumplimiento, tendrá un cumplimiento final. Dios es veraz, Dios es veraz. Y decir que estas cosas ya se cumplieron, como dije, pudieron haber sido simplemente ciclos, sombras. Pero el cumplimiento final está por verse. En los salmos son proféticos. Dice el Salmo 102, verso 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. ¿Qué dije ahorita? Que la ceguera era temporera y parcial. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado de tener misericordia. Está hablando que Dios en este momento va a tener misericordia de Israel y va a restaurar su pueblo. Esto es lo que nos está presentando aquí. Vamos al verso 19 al 22. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Se da cuenta lo que está hablando aquí? Que Dios está mirando desde su santuario. Miró hacia la tierra y oyó los gemidos de los presos. Eso es lo que le dije. Cuando te arrepientas, cuando estés viejo y hagas todas estas cosas mal, pero te arrepientas, yo escucharé y te salvaré.
los sentenciados a muerte, lo que les estoy explicando, aquellos que se van a llevar cautivos, que van a tratar de someterlos, de causarle daño, para que publique en Sion el nombre de Jehová, para que todo el mundo sepa que Él es quien ha hecho estas maravillas, para que Él vea cómo Él ha liberado a su pueblo una vez más. Vamos al próximo. Salmo 68, versos 1 y 2. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzará. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. ¿Tengo que describir esto un poco mejor? No creo. Aquí está perfecto. Dice que se levante Dios y que esparza a sus enemigos. Que pelee contra sus enemigos, que los destruya como la cera se hace nada en el calor del fuego. Eso es lo que nos está diciendo. Versos 20 al 23. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá a la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Esto suena a Génesis 3:15, mi hermano. Aquí lo tenemos. No tengo que explicar mucho esto porque vemos que está hablando de esa redención futura de Israel. El Señor dijo, de Basán te haré volver. Esto tengo un error de typo aquí. Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Aquí está hablando como en ese pasaje donde dice, ¿quién es este que viene de Bosra con sus vestiduras manchadas en sangre? Ese es Jesús que viene dice, vengo de pisar el lagar, porque ninguno fue conmigo sino yo. Él destruyó a todos sus enemigos. Eso es lo que está diciendo en ese pasaje. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Todos vendrán a someterse a Jehová. Que dice que en el final toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante él. Eso es lo que está diciendo ahí. Hasta que eso suceda, Él estará en guerra contra esos pueblos que hacen la guerra, que se complacen en la guerra. Esto es tremendo. De nuevo, no necesito mucha explicación, pero vemos cómo es prometida toda esta redención. Él va a ser el libertador. Él es la figura principal, quien destruye a todo el mundo, quien provee libertad, quien trae bendición a los cautivos. Así como cuando Jesús leyó el rollo de Isaías y dijo, hoy el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque he sido enviado a liberar a los cautivos. Eso es lo que estamos hablando. Eso será cumplido literalmente. No que en ese momento Él no vino a eso. Vino a eso, pero los libertó espiritualmente. Ahora los libertará no solamente espiritual, sino también físico y finalmente. Romanos 16:20 nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bien claro, ¿quién dice esto? El apóstol Pablo. En Romanos, el mismo que nos ha enseñado tantas cosas que las leemos y en cierto modo queremos pensar que solamente habla de la iglesia, solamente habla del pueblo gentil y ya los judíos y los demás no son nadie. Pero él dice que de los dos hizo un pueblo. ¿Por qué tenemos que especificar entre uno y otro? Porque unos reciben y el otro no hay trato especial. Y si fuéramos a hablar de trato especial, mi hermano, yo diría que nosotros tenemos un trato especial, donde hemos sido salvos por gracia y no hemos sido cegados más de 2000 años para que no podamos entender las escrituras y que podamos ser salvos por ellas. Porque el Señor que escribió todo, que Él es la misma palabra, Él es quien nos salva. A nosotros nos salvó por gracia, pero Israel está cegado. Y solamente un grupo pequeño ha podido alcanzar la salvación, comparado con todos los que todavía oramos para que ellos reciban salvación. Así que, mi hermano, estas son las cosas que no puedo comprender
¿Cómo podamos pensar que Dios pueda hacer acepción de personas y pensar que hasta cierto modo cuando la gente habla siento como que piensan que ellos son mejores y que merecen más? Y yo creo que yo no merezco nada y que todo lo que Dios me ha dado ha sido por gracia, porque como dije ahorita, siervo inútil soy. Continúo. Salmo 68, versos 1 y 2 dice: levántese Dios, perdone, este lo leímos anteriormente. Sí, son los mismos pasajes, me perdonan. Es que, de nuevo, este pasaje es tratando de enfatizar lo que ya habíamos establecido, pero de verdad no quería repetirlo y por eso ahora al verlo pues me confundí. Pasamos a la próxima. Salmo 68, 6, 24 al 25 también. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Eso es lo que el Señor hace por aquellos que están oprimidos y aquellos que piensan que merecen todo y que la prosperidad y todas estas cosas, eso es invertido. Usted lo que recibe es tierra seca, mientras los cautivos los lleva a prosperidad. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Esto está hablando de un desfile, de una celebración grande, donde están los cantores, están las mujeres danzando y todas estas cosas. Y de nuevo, usted pueda decir lo que usted desee sobre este tipo de cosas, por lo que hemos experimentado en nuestras iglesias acá, pero yo repito lo que dice el texto. Y en ese tiempo de los salmos era cómo se alababa al Señor. Así que sea de esa manera o sea como el Señor pida en ese momento, yo creo que todos alabaremos, celebraremos y en ese momento, gloria a Dios. Tengo que decir eso. En ese momento no tendremos la mente que tenemos hoy día para juzgar de una manera o de otra, sino tendremos la mente de Cristo y todos estaremos gozosos en ese día de todo lo que Él va a hacer. Gloria sea el nombre del Señor por eso que acabo de decir, porque Él solo merece la gloria y la honra. Y de eso sí me alegro y estoy seguro que ese día será de esa manera. Ya no tendremos que pensar quién está correcto o quién no. Y ahí simplemente adoraremos al Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Ayúdanos a seguir hacia adelante y prepáranos para el camino. Habacuc 3, del 12 al 13. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Silá. Escuchen esto. Miren lo que hay ahí. Una descripción. Habacuc también habla en la misma línea. El Señor se levanta para venir a socorrer a su pueblo Israel y a la iglesia que es perseguida también. Porque todo aquel que clama el nombre del Señor será salvo. Dice él que si me llamares, si te arrepintieres, yo escucharé desde los cielos y te salvaré. Y yo sé que en el momento en que seamos perseguidos, especialmente la iglesia de Occidente, que no hemos experimentado cosas como esta, cuando veamos estas cosas, abriremos nuestros ojos y gritaremos el nombre del Señor para que Él venga y nos salve. Gloria a Dios. Mi hermano, me emociono de ver estos pasajes porque es que yo pienso en ese día en que el Señor regrese, en que el cielo se abra y yo lo vea bajar si estoy aquí. Y si he muerto, entonces resucitaré y vendré con Él y veré todas estas cosas cuando sucedan. Y me gozaré en el Señor. Espero que todos ustedes que me escuchen estén ahí ese día de una forma o de otra. Pero que todos nos podamos gozar. Aleluya. Salmos 12:5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Es Jehová hablando. Él nos va a salvar. Él es que nos va a salvar. ¿Por qué? Porque escuchó la opresión de los pobres. Escucha el gemido de los menesterosos.
Él se goza en hacer estas cosas, mi hermano. Salmo 146, 5 al 7. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Nuevamente, mi hermano, escuchemos esta palabra. No tengo que añadir nada porque está claro. El Señor es quien hace estas cosas. Joel 3:1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. O sea, pensamos que las tribus de Judá sí fue la que se mantuvo, pero las otras tribus, muchos dicen que se perdieron. Bueno, pues Él traerá tanto a Jerusalén como a Judá, como a la casa de Israel. En este pasaje no lo dice, pero hay otro que lo menciona, como que ambas casas, Él traerá de regreso a todos. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Ellos todavía viven cautivos, mi hermano. Si usted ha tenido oportunidad de ir a Israel, yo no lo he podido hacer, pero en lo que he estudiado, lo que he visto y lo que he escuchado de muchos otros, Israel es un lugar donde hay muchas personas que no creen en el Señor. Hay mucho homosexual, hay personas que son agnósticos, hay personas que son que no creen en nada, como decimos aquí, que criollamente no creen ni en la luz eléctrica. Pero hay muchos cristianos también. Hay muchos cristianos. Así que esperemos en el Señor que cada día vengan más. ¿Qué más podemos decir? Isaías 61, del 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esto es lo que él no leyó en ese día. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa es la parte que no sucedió cuando él vino y que ahora sí sucederá y completará esta profecía. Ese es uno de los mejores ejemplos donde a mitad de lo que estaba leyendo, él decide detenerse. ¿Por qué? Porque esa parte no iba a suceder. Lo mismo que cuando Pedro habla sobre lo que dijo Joel, él no termina el pasaje por la misma razón. Aleluya. Yo me he gozado leer estos pasajes porque es que me encanta lo que dice y me gozo en eso, porque para mí, cuando entendemos esto, entonces ya no tenemos más presunciones de nada, ni tenemos complejos, ni tantas otras cosas que tenemos, y simplemente adoramos a Dios por su palabra. Jeremías 33. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Este es el pasaje que les estaba diciendo. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. O sea, que no tendrán problemas más con los vecinos ni ninguna cosa como esa. O sea, que todavía ellos no han podido disfrutar su tierra porque viven en un constante miedo de que van a ser atacados, de que van a ser destruidos, echados de su tierra una vez más. Pero en ese día que viene, en que el Señor haga volver a los cautivos de Israel y de Judá, ya eso no pasará más. Zacarías 9, de 9 al 11 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Eso
es el cumplimiento final de ese día en que Él llegó a Jerusalén en un pollino. Ellos lo vieron como el Mesías. Luego ya se les olvidó. Y el fin de lo que dice este pasaje, del verso 10 al 11, es lo que veremos en el futuro cumplirse totalmente. Ezequiel 39, 25 al 28. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Eso son palabras del Señor. Eso yo no creo que ha sucedido en ningún momento en la historia, porque de ninguna de las veces que fueron llevados en cautividad regresaron todos para atrás. Siempre se quedaba alguno. Hoy día viven judíos en todas partes del mundo. Inclusive no sé ni siquiera si son más los que viven fuera que los que viven en Israel. Y ahí dice que Él los traerá a todos a su tierra, y que todas las naciones que estarán allí serán testigos y verán todas estas cosas. Dice que ya no sentirán su vergüenza. Perdón, ellos sentirán su vergüenza por su rebelión y prevaricación, pero vivirán con seguridad, porque no habrá quien los espante. Eso es hermoso. Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán de tristeza y el gemido. Huirán de la tristeza y el gemido. Ya nunca más sufrirán esto, porque el Señor estará con ellos. Isaías 35, 3 al 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Eso lo estamos esperando. Esas cosas no se han cumplido para ellos. A usted y a mí, Él nos salvó por pura gracia. Y podemos pensar que ya no sufrimos, no tenemos ninguna de estas cosas, aunque le puedo decir que el dolor que me da en la ciática me tiene loco últimamente, y seguimos sufriendo físicamente y de muchos otros aspectos. Pero puedo aceptar el concepto de espiritualmente ha sido salvo y ya tiene vida eterna garantizada, porque el Señor así lo dijo, y todas estas otras cosas. Pero si somos un solo pueblo, y si un miembro de nosotros se duele, nos duele todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué el cuerpo no se duele por ver a Israel en el estado en que está? Porque ellos y nosotros somos un solo pueblo. Entonces, vamos a dolernos con ellos, vamos a orar por ellos, vamos a predicarles, y con amor poder entender su mentalidad como judíos, porque eso no va a cambiar. O cuando usted se convirtió, usted dejó de tener una mentalidad puertorriqueño. Creo que no. Y a veces eso no lo entendemos. Pero si hacemos nuestra parte, el Espíritu Santo hará la suya, y ellos serán transformados a la imagen de Cristo. Y entonces todo eso no tendremos por qué juzgarlo ni pelear con ellos porque quieran hacer una cosa o la otra. Usted hace su parte, o usted obliga a la gente en la calle a que se convierta. ¿Verdad que no? Entonces no podemos tratar de hacer eso con ellos tampoco. Oremos y prediquemos. Oremos y prediquemos. ¿Qué más nos queda por aquí? Mis hermanos, creo que esa fue el último verso que leímos. Como traté de explicarles, estos son detalles que a mí me emocionan mucho, y es
para mí, muy buen material. Tómelo, léalo, repáselo, lléveselo y estúdielo nuevamente, busque estos pasajes, lea bien, lea lo que dice ahí. ¿Y qué podemos hacer? Continuar orando y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que podamos comprender estas cosas mejor. Espero que esto haya sido edificante, que les ayude a ver la perspectiva de esa redención final de Israel, ese cumplimiento de esas profecías que ya conocemos, pero ver el cumplimiento total y futuro. Así que mis hermanos, esto es todo lo que tengo para ustedes. Espero que continúen viendo los videos. El que no se haya suscrito todavía, por favor suscríbase, deje mensaje, dé un like y diga algo. Si alguno de nuevo mencionó las camisetas, anoche me reuní con la persona que la está haciendo, ya está en el proceso. Si alguien está interesado, me deja saber. De otra manera, pues no hay problema, pero entonces serán pocas las que pueda difundir por ahí. De nuevo, como les dije, mi intención no es ganar dinero, sino simplemente el costo de la camiseta se lo paso a usted y ya. Si alguno que nos ve fuera de Puerto Rico desea la camiseta, comuníquese conmigo que hacemos lo posible porque usted reciba esa camiseta. ¿Y qué más les puedo decir? Será hasta el próximo video de Difficult Times.